Buenas tardes, bienvenido a uno de nuestros webinars. El día de hoy hablaremos un poquito de peak shaving y log shifting con Bess, ya que no solo estamos ofreciendo módulos solares, estructura e inversores aquí en Kranich, sino que ahora también estamos innovando con la parte de las baterías y al agregar baterías a nuestro repertorio, pues estamos ampliando las soluciones que nosotros les podemos ofrecer a los clientes, ¿vale? Pues déjenme ver si ya se están uniendo para poder empezar. Ok, bueno. En todo momento pueden ustedes tienen la barra de preguntas, si hay alguna duda, al final de la presentación las vamos a estar resolviendo. De todos modos, sean bienvenidos todos a este espacio y muchas gracias por su participación. Sin ustedes esto no se enriquecería, sin ustedes este espacio no tendría sentido. Muchas gracias por participar. Pues vamos a comenzar. Mi nombre es Oscar Reyes, yo formo parte del equipo de soporte técnico e ingeniería aquí en Kranich Solar y el, el temario para el día de hoy vamos a ver un poco de cómo cobra CFE la tarifa GDMTH, que no es de gran demanda, media tensión horaria, las estrategias que estamos trabajando con los sistemas de baterías FES, cuándo aplica cada solución, o sea, cuando aplica peak shaving, cuando aplica load shifting, en base a lo que nos da el recibo de información, ¿no? Diseños básicos de un sistema BESS, lo vamos a ver de una manera sencilla para no llevarnos tanto tiempo, pero esto involucra pues muchísimo más allá de lo que vamos a ver el día de hoy. Ejemplos de estudios que hemos realizado aquí en Kranich con sus retornos de inversión y los datos necesarios que nosotros necesitamos para poderlos estar apoyando, ¿no? Empezamos con la parte del recibo de CFE. Lo primero que tiene que quedar claro es que es una tarifa horaria. ¿Qué quiere decir que sea horaria? Que va a tener diferentes costos la energía según el horario en el que sea consumido. Hay tres puntos en esta tarifa, que sería el horario base, que va desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, el horario intermedio, que es el más largo de todos, que va desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, el horario punta de 8 de la mañana a 10 de la noche, y luego volvemos a intermedio de las 10 de la mañana, de las 10 de la noche a las 12 de la noche. Esto se va modificando dependiendo del mes en el que estamos, dependiendo del periodo en el que estamos, porque también existen los periodos que estos van desde el primer domingo de abril hasta el último domingo de octubre. Y a su vez también existe el periodo 2 que va desde el primer domingo de octubre hasta el primer domingo de abril. ¿Vale? Entonces cambian. En el segundo periodo tenemos un horario punta de 4 horas, mientras que en el primero periodo tenemos solamente 2 horas de horario punta. En este horario, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cada horario tiene diferente costo de la energía. En horario base es el costo más económico y tiene un costo por cada kilowatt hora. Nosotros vamos a estar pagando 1 peso con 21 centavos, ¿vale? En horario intermedio vamos a pagar 2 pesos con 2 centavos. Esto quiere decir que incrementa un costo al 61% versus el horario base. Y en el horario punta, que es el más corto que se tiene a lo largo del día, se va a tener un costo de 2.36 pesos, que es aproximadamente un 79% más caro que en el horario base. ¿Vale? Entonces, pues diferentes horarios, diferentes costos. El horario punta, como es el más corto, nada más comprando entre las 8 y las 10 de la noche, pues tiene un costo más elevado, ¿no? Casi el 79% más. Antes de pasar a los otros rubros del recibo, tenemos que entender qué es la demanda máxima, ¿no? Entonces, para la parte de la distribución, el costo por distribución, vamos a ocupar la demanda máxima en todo el periodo, en todo el mes, no importando qué día sea, se tiene la consideración de la demanda máxima.
¿Qué es esta? Es el pico más alto de consumo de la red. Como podemos ver en esta gráfica, me activo el punto relax. En la mañana, en la madrugada, perdón, tuvimos un pico aproximadamente de 200 y va aumentando conforme va amaneciendo. Para el mediodía ya tenemos un pico aproximado de 350, pero el más grande se da en el horario de las 9 de la noche con 450. Entonces, para el costo de distribución, te va a tomar esta demanda máxima. No importando el día que sea, este es el punto que va a tomar para hacer el cálculo. Como lo podemos ver ahora, en este que vimos con 450 se estaría multiplicando por 64, que es el costo por cada kilowatt hora, por cada kilowatt de potencia que se ha consumido, dándonos con ello el costo de distribución, ¿vale? Entonces, ahora, esa es una manera de obtenerlo conforme lo marca aquí la fórmula. Esta fórmula viene en la página de CFE de cómo te cobran el recibo. Otra forma en que lo calcula CFE es que tu consumo de todo el periodo, entre 24 por los días del periodo por el factor de carga, en este caso es de 0,57. Entonces, el que sea menor, ya sea la demanda máxima mensual o el resultado de esta fórmula, es el costo, ese valor se va a multiplicar por 64 y es el costo que vamos a obtener por distribución, ¿vale? Vamos al siguiente. Ahora viene el costo por capacidad, que es el que nosotros vamos a batir con el tema de baterías. No es el que más podemos abatir con el tema de baterías. Es igual, tiene una fórmula, ya va a ser el mínimo entre la demanda máxima, pero solamente en el periodo de punta, versus el periodo, toda la energía que se consumió en todo el mes, entre el 24 por los días del mes, por el factor de carga, que en este caso sería de 0,57, ¿vale? El valor que resulte menor de estos dos puntos se multiplicaría por 449. Entonces, imagínense el ejemplo donde tuvimos 450 kilowatts, si ese fuera la demanda, el valor mínimo entre estos dos, tendríamos 450 por 449 pesos. Entonces, CFE te estaría cobrando aproximadamente, vamos a hacer la multiplicación para este recibo, sería bien, un aprox de 202,000 pesos por el concepto de capacidad, que es aproximadamente, lo vamos a ver más adelante, pero estamos hablando de un 30% de lo que te está cobrando CFE en tu recibo. Ahora, normalmente este valor no lo puedes abatir con módulos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque el periodo de horario pico es entre las 8 y las 10 de la noche. Entonces, en ese momento, pues no tienes cómo inyectar energía con los módulos fotovoltaicos, ¿vale? Es por eso de ahí que viene el tema de baterías, que pues lo vamos a ver más adelante cómo abatiríamos con un BESS este cargo que es el principal. Otros cargos que nos cobra CFE tienes una bonificación por el factor de potencia. En caso que tu factor de potencia esté cercano a 1, te hace un descuento y te sube un 2% a toda la parte de energía por el uso de baja tensión, en caso de que lo tuvieras, ¿no? Entonces, estos cargos no se pueden abatir directamente con un sistema BESS, pero también están incluidos y son cobrados en tu recibo de CFE, ¿vale? Con ello ya tenemos aproximadamente, pues, todo el concepto de lo que te cobra CFE. Aquí el ejemplo de 3 recibos en los cuales pues vemos repartido de cómo está separado cada uno de los conceptos que acabamos de ver. Para el primer recibo, el ejemplo tenemos 30% por costo por capacidad, 37 en el segundo y 31. Entonces, estamos hablando de que este concepto se puede abatir 100% o llegar casi al 100% con baterías, ¿vale?
Y otro costo, que es el costo de la energía en punta, si se dan cuenta, en la mayoría de los casos es el 7%. No representa una gran diferencia en el recibo, pero cuando ya sumamos 30 más 7 ya son 37 que se podría llegar a batir, porque la idea es inyectar la energía en este horario, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas. Entonces, en resumidas cuentas, la mayoría de los recibos, un 40% está en cuanto al consumo de la energía en intermedia, 7% por el tema del costo energético en horario, aproximadamente hay un 37% en el costo por demanda. Cada recibo es muy diferente, pero aquí tenemos una coincidencia entre estos tres recibos, ¿vale? 8%, entre 8 y 5% el costo por distribución, 15% a 7% aproximadamente el costo por el consumo de energía base, y pues ya todo esto nos suba un 100% de lo que te cobra CFE. Aquí no estamos considerando el 2% de costo por tarifa básica por demanda en pequeña tensión, baja tensión, para ejemplificar más igualatoriamente todos los recibos, ¿vale? Entonces, siguiente. Pues, esto fue lo que se vio con el tema del recibo. Si hay dudas, pues los pueden ir poniendo en el cajón de preguntas y al final las podemos ir resolviendo, ¿vale? Bueno, ¿qué estrategias son las que utilizamos para batir el sistema con un BES, ¿va? A este tipo de tarifas horarias. Lo primero es el peak shaving. ¿De qué se trata el peak shaving? Prácticamente es, nosotros tenemos un consumo de energía, como ya lo vimos en las anteriores gráficas, y solo en pocos periodos de tiempo tenemos picos. Estos picos se dan entre en la tarifa horaria, en horario punta, que es donde te toman estas medidas de los picos para cobrarte la demanda. Entonces, en ese momento se registran esos picos y ¿qué hacemos con las baterías? Tratamos de bajar el pico al uso promedio que se da en ese horario. Entonces, si ponemos un ejemplo de que se tiene un consumo de 100 kilowatts promedio, pero con picos que suman hasta los 150 kilowatts, utilizamos la energía de las baterías para que en el momento que registre más de 100 kilowatts se empiece a alimentar esa energía con las baterías, ¿va? Abatiendo, rasurando el tema de los picos que se tienen en la red. Entonces, no es nada más que bajar del pico máximo al pico promedio que se tiene en la tarifa, ¿vale? Eso sería lo que es peak shaving. Esto aplicaría, como ya se mencionó, en el horario punta, que es donde se tiene la medida por el cargo por demanda. ¿Qué es load shifting? Prácticamente load shifting se trata de almacenar energía en nuestras baterías para inyectarlo en el horario punta. Vamos a abatir toda la energía que se demanda en esas 2 horas y las vamos a cargar en horario base. ¿Por qué? Porque en horario base es el precio más económico de la electricidad, ¿va? Entonces, cuando sea el horario punta, no vamos a estar tomando nada de la red. O sea, ya no vamos a tener cargo por demanda ni el cargo donde la energía, por energía donde es más cara, teniendo con esto los ahorros. ¿Vale? Va a modificarse un poco también el tema de cargo por distribución, si es que en horario punta es donde se tienen los picos más altos, pero si no se tienen los picos más altos en el horario punta, pues el cargo por distribución se va a mantener muy similar a lo que teníamos anteriormente. Pero lo que sí va a variar va a ser el costo o el ahorro que vamos a tener en demanda y en energía. Debemos tener, pues prácticamente desplazamos la energía que se consume en el horario punta hacia la base, donde es más eh, barata la energía, prácticamente. ¿Vale? Entonces, esto es lo que es load shifting, pero también existe la combinación entre un load shifting y peak shaving.
Va a haber casos donde convenga hacer esta aplicación. ¿De qué se trataría esta? No solo de inyectar la energía en el horario punta, sino que también abatir todos los picos que se estén dando en estos horarios, ¿va? Pero ahora digamos, pues, ¿qué nos conviene hacer más? ¿Peak shaving o log shifting? Esto va a depender mucho de lo que a continuación vamos a ver y tiene que ver con el factor de carga. Ok, pues, ¿qué quiere decir el factor de carga? Es la relación entre la carga promedio en un tiempo determinado y la carga máxima registrada en el mismo periodo. Vamos a un ejemplo. Prácticamente el factor de carga tiene que ver con qué tanto tiempo qué tan lejos estoy de la demanda pico registrada, la máxima, y entre tu demanda promedio. Como podemos ver aquí, en este caso, el pico se da de 80, mientras que la demanda promedio está en los 25, ¿vale? Esto nos va a dar un pico, un factor de carga muy, muy bajo, ¿vale? Entonces, vamos a un ejemplo. Caso uno, un factor de carga alto, o sea, de 0.83, quiere decir que tiene un consumo mensual aproximadamente de 60.000 kilowatts hora y una demanda pico de 100 kilowatts. Entonces, esta información nos da para poder calcular el factor de carga, ¿vale? Para ello bastaría solamente con dividir los 60.000 kilowatts hora que se consumen en horario punta entre, entre 100 multiplicado por 20 24 horas por 31, por 30 días, 100 kilowatts por 24 horas por 30 días, y ya te sale un factor de carga de 0.83, que quiere decir que la mayoría del tiempo nuestra carga, nuestra demanda máxima está muy cercana a la demanda promedio, como es el caso de la línea verde en esta gráfica. Se pueden dar cuenta aquí, la demanda máxima, que es de 70, está muy cercana a la demanda promedio, que es aproximadamente como de 65. Entonces, esto nos va a dar el tener un factor de carga cercano a 1, ¿vale? En este caso, la mejor solución que nosotros podemos utilizar para abatir este resibo es usar log shifting, ¿vale? Porque los picos no son, porque los picos no son constantes, ¿vale? Más bien porque la demanda máxima está muy cercana a la demanda promedio. Ahora, en un caso 2 para un factor de carga bajo, que quiere decir que un mismo consumo de 60.000 kilowatts hora, pero ahora con una demanda de 300. Volvemos a hacer la multiplicación, 60.000 entre 300 por, que sería la demanda pico, por 24, que son las horas por día, por 30 días, eso nos da 27 como factor de carga. Esto quiere decir que hay muy pocos momentos donde ese pico se está sosteniendo, que quiere decir que la demanda máxima está muy lejos de la demanda promedio, como podemos ver en la gráfica nuevamente, ¿no? Entonces, quiere decir que la estrategia para batir en ese recibo resultará estar en peak shaving, ¿vale? Entonces, esta información es la que nos brindan el recibo, pero para hacer un análisis pertinente en cuanto a peak shaving, sí se necesita instalar un meter, y ese meter nos va a decir la cantidad de energía que nosotros necesitamos para poder llevar la cantidad de energía y la cantidad de inversores cargadores que nosotros necesitamos para hacer la solución, ¿va? En este caso, no lo vamos a poder obtener directamente del recibo, sino que sí tenemos que hacer un estudio en sitio con un meter para poder ofrecer la solución de peak shaving, ¿vale? Y esta sea la más adecuada. A diferencia de un log shifting, donde sí tenemos información más cercana a
cómo se está consumiendo la energía. Entonces, en ese caso sí podemos acercar un diseño con la información que nos brinda el recibo, ¿vale? Entonces, en conclusión, un factor de carga bajo, que comprende entre punto 3 y punto 57, se interpreta como que el usuario tiene picos altos de demanda, pero en lapsos muy cortos. La demanda máxima no se sostiene o está muy lejos del promedio que se tiene. Entonces, para este tipo de factores de carga, la solución más acertada sería un peak shaving, ¿vale? Ahora, picos de demanda, factores de carga altos que comprenden entre punto 7 y 1.0, el cliente tiene un uso de la demanda constante. ¿Qué quiere decir? Que la demanda la demanda máxima está muy cercana con la demanda promedio. Entonces, esto quiere decir que la mejor solución para batir este recibo sería a través de un log shifting intermedio. O sea, va a haber un factor de carga intermedio de punto 57 a punto 07. La mejor pues, solución sería una combinación entre un peak shaving y un log shifting, ya que sí se mantiene constante la demanda, pero todavía se logra tener picos en esa demanda, ¿vale? Entonces, esta sería la manera de cómo elegir entre si utilizo un peak shaving o utilizar un log shift, ¿vale? Entonces, ahora vamos un poquito a la parte del diseño básico, como se los comenté. Para esto, ¿qué hacemos? Normalmente aquí en Crunch seleccionamos el periodo, seleccionamos el mes, en base a eso, los días en los que se considera el uso del día pico, según lo que veíamos al principio, y calculamos el total de horas solar, de horas pico en ese mes. Esto es diferente, este es un valor diferente para cada mes, ya que todos los meses tienen diferentes cantidad de días, diferentes días con días pico, entonces es diferente en cada mes. No quiere decir que si enero tiene 31 y agosto igual tiene 31, van a tener las mismas total de horas solar, de horas pico. ¿Vale? Entonces, al calcular ya las horas pico, nosotros lo dividimos los kilowatts hora en punta entre el total de horas pico que nos haya resultado en ese mes y lo multiplicamos por 2 para el periodo donde solamente aplican 2 horas. Para el periodo donde se aplican 4 horas, pues se multiplicaría por 4. Y vamos a ver el estudio con tres casos, como vimos en un principio. Uno donde por 2 horas nos da un promedio de 1634 kilowatts hora, otro para 1122 kilowatts hora y uno para 68 kilowatts hora. ¿Vale? Entonces recuerden nuestros números porque lo vamos a utilizar más en futuro. Ok. ¿Qué otra característica necesitamos para seleccionar nuestro BES? Pues la demanda en punta, o sea, la punta que tenemos en cada mes. Entonces, tomamos del último año todas las demandas puntas. Para el primer caso sería y promediamos esa demanda, ¿no? Entonces, para mi primer caso teníamos una demanda de 919 kilowatts de potencia. Ese es el promedio que está consumiendo en el horario punta. Para el segundo caso de 789 y como lo podemos ver, esta información viene aquí en el recibo y en el tercer caso estamos hablando de una demanda promedio de 68. En la parte de atrás del recibo nos indica esta información y ya nada más lo único que tenemos que hacer es sacar un promedio. Entonces, pues ya tenemos cuántos kilowatts hora en el periodo de 2 horas y cuántos kilowatts pico se tiene para esas 2 horas, ¿no? Entonces, con esto ya solo seleccionamos dentro de los BES que tengamos disponible. En este caso, el ejemplo es con un Sungiga All-in-One, donde el Sungiga All-in-One tiene 100 kilowatts de potencia con 215 kilowatts hora de energía. ¿Vale? Esta no es toda la energía que tiene disponible, pero prácticamente, y en pocas palabras, la mayoría de los sistemas FES, la potencia que ofrecen la pueden sostener durante 2 horas. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a ver qué aplicaría para cada uno
de los recibos que analizamos. No sin antes de comentar que eso es lo más básico en información que se tiene, pero se tiene que analizar el DOD de la batería, el C-rate de la batería, la eficiencia de los ciclos de carga y descarga, las pérdidas que se van a tener en cableado en AC y en DC, la eficiencia de los equipos, el consumo de equipos auxiliares, porque estos tienen aires acondicionados para el enfriamiento, para el control, consumen energía para el control, entonces todos esos consumos se tienen que tomar en cuenta. La temperatura ambiente del sitio, porque puede haber un derating por el tema de temperatura, y la degradación de la batería a 5 años o 10 años, según lo estén aplicando, según sea su contrato que ustedes ofrezcan al cliente, o bien según sea la garantía del equipo, ¿vale? Porque pues las baterías, al igual que los módulos fotovoltaicos, tienen degradación. Si esto no lo tomamos en cuenta, posiblemente al año 5 ya no tengamos la suficiente energía para batir el pico que necesitamos en nuestro recibo. Y también si hay crecimientos de carga por parte del cliente, pues hay que tomar en cuenta todo esto al seleccionar el BES que vamos a instalar o que queremos presentar a nuestro cliente, ¿va? Entonces, todo esto no lo vemos a detalle, pero sí se toma en cuenta en los estudios que realizamos aquí en Crunch Solar. Muy bien, pues empezamos con el primer recibo que analizamos. El costo anual de ese recibo es aproximadamente de 15 millones de pesos, ¿vale? Que si nosotros instalamos un BES, el BES que estamos considerando para este recibo serían 10 1 gigas, que en total nos daría 2.15 megawatts hora de energía con una potencia de 1000 kilowatts. Si podemos ver, esta potencia es suficiente para batir los 919 kilowatts, que es lo que tenemos de promedio. Ahora, esto es en promedio. ¿Por qué? Porque va a haber meses donde posiblemente tengamos más de 919. En esos casos, vamos a tener un costo por demanda en el recibo, pero de todos modos también se están considerando en el análisis, ¿vale? Entonces, instalando el BES, tenemos un ahorro de aproximadamente 4 millones de pesos para este BES, ¿va? Que sería aproximadamente un 26% del recibo. Como podemos verlo aquí en la gráfica, inicialmente, o sea, sin el BES tenemos un 30% por costo por capacidad, mientras que ya una vez instalado el BES, bajamos ese costo por capacidad al 8%. ¿Por qué no lo estamos abatiendo completamente? Porque, como lo mencionamos, estamos usando promedios. No podemos irnos tampoco al máximo porque el máximo nos haría que nuestro sistema se esté subutilizando. También tiene ventajas el subutilizar el sistema BES. ¿Por qué? Porque a largo plazo el degradamiento que va a tener los componentes pues va a servir para mantener pues el recibo en el mínimo que le hemos estado prometiendo a nuestro cliente. ¿Vale? Bueno, como lo hemos estado mencionando, vamos a usar energía en el horario base para cargar la batería. Entonces, este rubro, que antes era un 15%, ahora se convierte en el 26% del recibo. ¿Por qué? Porque pues de ahí estamos tomando la energía para cargar la batería. En este caso, de aquí la importancia de la eficiencia de ida y vuelta de nuestro BES, de la consideración. ¿Por qué? Porque pues no vamos a utilizar la misma cantidad de energía que utilizamos en punta, sino más de esa energía. Porque estamos considerando toda la eficiencia de todos los componentes que están implicados en la carga y descarga de nuestro sistema BES, ¿vale? Eh, También se tiene un aumento en la parte de la energía en intermedia. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo los demás componentes, los demás rubros, y pues por consecuencia aumenta el porcentaje de nuestro recibo en cuanto a intermedia, porque ese no lo estamos abatiendo para nada con el sistema BES, ese sigue siendo el mismo. Entonces, como estamos reduciendo todos los demás, pues en consecuencia este aumenta. Y como pueden ver,
aquí todavía tenemos un costo por demanda, costo por energía en punta y costo por capacidad, por lo mismo que mencionábamos. Estamos usando promedios, no vamos a batirlo. Y esto más que nada se da en el horario en el periodo donde son 4 horas. ¿Por qué? Porque como nosotros, lo más conveniente para nosotros es diseñar un sistema BESS de solo 2 horas, con eso ya tenemos en la mitad del año casi el 100% de ahorro en demanda. ¿Qué pasa con la otra mitad del año? Como son 4 horas, pues solamente podríamos acceder a un 50% de ahorro por demanda en el otro mes. Pero, pues ya con esto sumamos un aproximadamente de ahorro de lo que se puede hacer en demanda de un 75%. El otro 25% nos costaría prácticamente el doblar los kilowatts hora que nosotros tenemos en nuestro BES. Entonces, vale la pena por un solo 25% de ahorro en demanda, duplicar la inversión en el BES. La verdad es que nosotros la recomendación que hacemos es siempre diseñar en función del periodo de 2 horas y considerar casi un 100% de ahorro en ese periodo y un 50% de ahorro en el otro periodo que van a ser el de 4 horas. ¿Vale? Entonces, pues con esto ya tenemos un costo de proyecto aproximadamente de $810,000, que con un ahorro anual de $213,000, estamos hablando de que en aproximadamente 3,8 años ya tenemos el retorno de esa inversión. Mientras que la garantía de estos equipos viene por default con 5 años y nosotros lo podemos extender hasta los 10 años. Cabe mencionar, como ya se mencionó, que a los 10 años o a los años que ustedes vayan a ofrecerle la solución al cliente final, hay que considerar la degradación de las celdas, porque conforme pasan los años tenemos menos acceso a energía, más sin en cambio la energía consumida sigue siendo la misma o posiblemente esté aumentando. ¿Va? Entonces, el tamaño de este sistema es de 2,15 megawatts hora con 1000 kilowatts de potencia. Vamos a ver en el caso del segundo recibo. Bueno, aquí cabe mencionar que el factor de carga de este recibo es de 75. Entonces, la solución más acertada para este recibo sí sería hacer load shifting como lo estamos considerando en este momento. Ya que veíamos que entre un factor de carga de 0,7 a 1, pues lo más conveniente es utilizar un sistema, la solución de load shifting. El siguiente estudio es este recibo tiene un costo anual en electricidad de aproximadamente casi 10 millones. Aquí no estamos considerando el IVA que viene en el recibo, ese pues lo consideramos aparte, es solamente el costo de lo que viene en el recibo sin IVA, ¿vale? Un ahorro anual implementando un BES de 8 gigas all in one, estamos hablando de un ahorro de 3 millones de pesos, que esto representa aproximadamente el 30% del recibo. Bueno, el tipo de cambio al día de ayer nos daría un ahorro anual de $161,000, que el costo del BES es de 651. Este costo es ya para el cliente final, ¿vale? Es un aproximado, es un promedio en base a lo que hemos recibido de nuestros clientes. ¿Qué involucra este costo? Pues ya la mano de obra, el precio, el transformador en caso de necesitarlo, porque en caso de ser 1 giga tenemos la salida a 400 volts en AC, entonces hay que utilizar un transformador en caso de que ustedes necesiten una salida a 480 volts. La ganancia de instalador, todo esto ya está incluido en este costo y aún así tenemos el retorno de inversión en base al ahorro de 4 años aproximadamente, ¿vale? ¿Qué nos dice el recibo? Que necesitamos un sistema de 1122 kilowatts hora y un PCS de 788 kilowatts de potencia. Entonces, pues lo que más se asemeja a esto serían 8 gigas, cada una te da 100 kilowatts, entonces ya tenemos una salida de 800 kilowatts y baterías de 1,72 megas, que sería suficiente y hasta está sobrado para
la cantidad de energía que se utiliza. Eh, Ahora, ¿por qué hay una diferencia grande entre la cantidad de energía y la necesaria? Pues porque nuestro factor de carga con este cliente, con este recibo, es de 52, lo cual quiere decir que la mejor solución para aplicar a este recibo no es hacer log shifting, como lo estamos haciendo el estudio ahorita, sino que hacer peak shaving. Pero para eso requerimos información ya detallada a través de un meter, como ya se mencionó. Entonces, pero haciéndolo aún así, abatiendo toda la energía que se consume en el horario punta y todos los picos que se consumen, que se tienen en el horario punta, aún así tenemos un retorno de inversión de 4 años. Haciendo el estudio con peak shaving, que sería la recomendación que se le daría a este cliente, eh, tendría todavía un retorno de inversión muchísimo más rápido debido al factor de carga que, pues, como ya se mencionó, es de 52. ¿Cómo cambiaría el recibo? En este caso, de un 37% de costo por capacidad, más a un 7% por la energía que se consume en horario punta, llevamos eso al aproximadamente a un 12% por costo por capacidad. Seguimos teniendo costo por capacidad. ¿Por qué? Porque no abatimos en el periodo de las 4 horas con la potencia que podemos brindar con nuestro BEST, ¿vale? Entonces, pero sí reducimos mucho el costo por el consumo en energía en punta. Nuevamente, como podemos ver, aumenta la cantidad de energía en el horario base del 7 al 17%. Es importante revisar esta parte de cuánta energía se está consumiendo en horario base. ¿Por qué? Porque si el porcentaje en horario base original del recibo es alto, quiere decir que no vamos a tener potencia disponible en horario base para cargar la batería. Entonces, ahí, en caso de no tener potencia disponible para cargar la batería, pues tendríamos que hacer uso de la carga en horario intermedia, si es que hay disponibilidad en horario intermedia. Pero todo esto se verifica con la información que ustedes nos proporcionan cuando hacemos los estudios aquí en Greenwich Solar. ¿Vale? Entonces, por consecuencia, como podemos ver, de un 44% de costo de energía en intermedia sube a un 62%. Esto, pues, como no lo estamos modificando con nuestro BES, pues, en consecuencia sube, porque todos los demás están bajando. ¿Vale? Entonces, ahora, si esto, ¿cómo se puede abatir en la intermedia? Instalando un sistema fotovoltaico en combinación con un sistema BESS sería la mejor solución, ¿vale? Para abatir la parte de en horario intermedia. Vamos al último recibo analizado. En este caso es un recibo pues con una demanda mucho más pequeña, de 48 kilowatts en promedio. Entonces, vamos, este recibo tiene aproximadamente 803,000 pesos de costo anual y solo podemos abatir 260,000 pesos con un sistema BES. Ahora, aquí el porcentaje de ahorro anual, estamos hablando de un 32%. ¿Por qué? Porque estamos abatiendo no solamente el periodo de 2 horas, sino el periodo también de 4 horas, porque la cantidad de energía que tenemos en nuestro BES es aproximadamente de 200 kilowatts hora, mientras que nosotros necesitamos solo 68 para el periodo de 2 horas. Entonces, pues tenemos tanto para 2 como para 4 horas. Entonces, por eso ahí también el porcentaje de ahorro anual es mucho más alto en este recibo que en los recibos anteriores. Bueno, por lo mismo de que está sobrado en la parte de energía, porque estamos abatiendo también el periodo de las 4 horas, nuestro retorno de inversión se va a 6 años. Esta solución, pues prácticamente podríamos decir que está sobrado, pero también quisimos mostrarles por qué no deberíamos de considerar abatir las 4 horas. ¿Por qué pasa esto? Los años de inversión se van
suben, mientras que los porcentajes de ahorro anual aumentan, ¿vale? Entonces, con esto podríamos, como podemos ver aquí, el cambio en el recibo de un 31 por costo de capacidad, lo reducimos a un 12%. En la parte de la base, de un 14 aumenta un 22%, lo mismo de que pues estamos cargando en base para usar la energía en punta. Y la parte de energía en intermedia igual aumenta. Los comportamientos son muy similares en este caso. Estamos considerando un Sun Giga de 215 kilowatts hora con 100 kilowatts de potencia. Eh, eh, Cabe mencionar que aquí el factor de carga es aproximadamente de 64. Entonces, la solución más acertada para este sistema podría ser es una combinación entre el speed shaving y log shifting, ¿vale? Pero bueno, los retornos de inversiones, como lo podemos ver, oscilan cuando es una solución redituable, o sea, el periodo de 2 horas, entre los 3 años y los 4 años, 5 años en determinado. También depende mucho de con qué marca, pues, qué marca utilicemos en nuestro BES, ¿vale? Ok, bueno, pues ¿qué necesitamos aquí en Kranich para poderle apoyarlos en el tema de qué vez es el más conveniente para sus proyectos y cuántos años de retorno de inversión nos están dando en nuestros análisis? Necesitamos pues prácticamente los kilowatts que se consumen en base, en intermedia y en punta de los últimos 12 meses. Normalmente hay unos clientes que nos comparten los recibos de CFE. Nosotros no necesitamos los recibos, únicamente necesitamos que ustedes de forma manual llenen toda esta información en el formato que estamos trabajando aquí en Kranich. Más de eso no hace falta, ¿vale? Entonces, pues serían los kilowatts que se usan en base, en intermedia y en punta, kilowatts hora, los kilowatts que se usan en base, en intermedia y en punta también, el factor de carga que te da el recibo para ese mes, para comparar versus los que nos salen nosotros con los cálculos, el costo por el cargo fijo, por base, intermedia y punta, por el distribución y por capacidad. Estos últimos 6 datos no vienen en el recibo como tal, estos cambian cada mes, pero los pueden consultar en el link que viene al principio de la presentación, y si no, pues me pueden escribir o ahí viene en el formato que les enviamos de donde pueden tomar estos datos. En la página solamente tienes que seleccionar el año, seleccionas el mes, seleccionas la zona, seleccionas el estado y al final ya te dice todos estos datos, cuánto es por cargo fijo, por base, por intermedia en energía de cada uno de los meses que queremos obtener la información. Con eso nosotros ya podemos saber qué tamaño de sistema de sistema BES es necesario y más adecuado para tu proyecto, ¿vale? ¿Con qué marcas estamos trabajando? Estamos trabajando con Fortress, con las soluciones eSpire normal, la eSpire de 280, la eSpire de 300 y la eSpire Max, el nuevo modelo que ya estamos ofertando. Trabajamos con Ginkgo en soluciones con la Zoom Giga All-in-One. Próximamente viene la Zoom Giga de generación 2 y Zoom Giga de generación 2 Plus, que ya vienen con precios todavía más competitivos para todo este tipo de soluciones y con sistemas de seguridad bueno, los sistemas de seguridad son los mismos que la generación 1. Y también para sistemas menores a 180 kilowatts trabajamos con la solución de Victron Energy, que ya incluye pues todo completo, el BES, el MS, en su misma plataforma de Victron, ¿vale? Entonces, ¿dónde van a poder ustedes consultar las características de los equipos que nosotros estamos trabajando para los sistemas BES? En nuestro overview, que es un documento donde vienen las principales características
en cuanto a cada uno de los componentes. Por ejemplo, para la ISPAR de 300, pues el tamaño del PCS es de 125. La solución está enfocada para comercial, industrial, utility. Entonces, ustedes entran en el documento, van a ver las soluciones para residencial, van a ver las soluciones para comercial, van a ver al final vienen las soluciones para utility, donde ahí van a poder ver cómo está, ejemplo, con Fortress o con Ginkgo, cuáles son las que tenemos disponibles, más bien no disponibles, sino que estamos utilizando en los diseños. ¿Por qué? Porque estas soluciones tienen un tiempo de entrega aproximadamente entre 15 y 20 semanas, ¿no? Entonces, eso es lo que, las soluciones que estamos trabajando. Con Victron, pues que van desde los 3 kilowatts hasta los 180 kilowatts con tres fases. Victron lo combinamos con PylonTech y con Fortress en cuanto a la solución con baterías, ¿vale? Entonces, bueno, pues es lo que tenemos preparados para ustedes. Vamos a la parte de las preguntas. Permítanme entrar a la plataforma. Todavía nos sobra un poco de tiempo. Aquí está. Nos pregunta Baruch Benítez. ¿Los costos de proyectos que usaron en los ejemplos son sin considerar IVA o con el IVA incluido? Los costos son sin considerar IVA, pero también los ahorros que se consideraron son sin considerar IVA. Entonces, excluimos el IVA de todos estos análisis. Esto quiere decir que para el cliente el ahorro va a ser mayor. También, si nuestro cliente combina esta solución con la instalación de paneles fotovoltaicos, que sería la recomendación, el cliente puede tener acceso a la deducción del impuesto, pues de todo el sistema en un año. Pero ya son técnicas que tienen que revisar con su contador de cómo implementarlas. Carlos Chávez, ¿el meter lo puedo comprar con ustedes? Sí, manejamos soluciones de meters con Fronius, con Enphase, con, ¿qué más? Con Goodwe, pero el que tiene más capacidad de medición es el de Fronius, maneja donas de hasta, me parece que hasta 2000, 3000 amperes por cada una de las fases. Entonces, pues, con ellos pueden hacer el estudio primero y pues teniendo ese estudio, ahora sí ya podemos ir más al detalle de, pues, de cuál es la solución que se necesita, ¿va? Si es más conveniente hacer un peak shaving. Recuerden que todas estas soluciones son escalables y pues, se pueden empezar con el 50%, con el 30%, 100% de la solución, ya que, pues, ejemplo, las 1 gigas pues, van de 100 en 100 kilowatts. La ISPAR en 125 en 125 kilowatts con 2 horas, ¿vale? Y pues Victron, pues podemos ir aumentando de 30, si es que es un trifásico, o de 45 en 45 kilowatts la solución, ¿va? ¿Podría repetir nuevamente cómo filtrar para que la solución aplica cada proyecto, si aplica para peak shaving o aplica para low shifting o mixto? Ok, un segundo, volvemos a la diapositiva. Esto tiene que ver con el factor de carga. Y el factor de carga es entre más pequeño sea ese factor de carga, quiere decir que la demanda máxima está muy lejana de la demanda promedio que se está utilizando en el periodo examinado. Entonces, como lo podemos ver en la gráfica roja, un factor de carga bajo, o sea, entre punto 2 y punto, no, ¿cómo era? Y punto 57, el factor de carga es bajo, que te conviene la solución de peak shaving. Este factor de carga lo puedes ver en el recibo de CFE. Para sistemas con factor de carga alto, o sea, de 0.7 hasta 1, lo más conveniente sería utilizar un sistema de log shifting, porque quiere decir que el,
La demanda máxima, como se puede ver aquí en la gráfica, está muy cercana a la demanda promedio, ¿vale? Entonces, este es un factor de carga muy alto. En ese caso, pues el peak shaving queda fuera del rango porque lo que se va a ahorrar va a ser muy mínimo. Ahí sí aplicaría la solución de hacer un lob shifting. Y para factores de carga que están dentro de punto 57 y de punto 7, la mejor solución es una combinación entre ambos, ¿vale? Entre un peak shaving y un lob shifting. De todos modos, si ustedes tienen duda de de la pregunta, lo podemos consultar en una llamada, verlo un poco más a detalle, ¿vale? ¿Por cuánto tiempo recomiendan hacer el estudio con el meter? Mm, es una pregunta interesante. ¿Qué se le dice a los clientes? Si su cliente tiene un consumo muy similar durante todo el año, con un mes bastaría. Si ustedes, ejemplo, ven en el recibo, vamos a ver aquí, ven en el recibo como este, mire. Este recibo tiene un promedio punta muy similar en casi todo el año. Entonces, eh, con un mes bastaría. Aparte hay que consultar los crecimientos que se pueden tener en futuro, etcétera. Pero si tenemos un comportamiento muy variado de la parte de punta a lo largo del año, o sea, si los consumos, si los costos del recibo son muy variados a lo largo del año, entonces sí tendríamos que hablar de el año completo o del mes más crítico, ¿vale? Para que en ese mes se tenga que hacer el estudio. Muy bien, Carlos. ¿Qué más? A ver, Andrés. Andrés nos pregunta, el tema de obra civil, ¿qué habría que tener en cuenta de manera general? Ok, ¿qué es lo que en la parte de la mano de obra se debe considerar para este tipo de sistemas? El sistema BESS solamente se conecta al centro de carga, donde se consume la energía. Entonces hay que considerar la parte eléctrica para hacer estas conexiones, pues los cálculos en base a la cantidad de corriente que se va a inyectar para cuando se descarga y cuando se carga. En la obra civil, sí, cada fabricante te pide una determinada base, pero eso se ve con cada uno de los fabricantes. Y sí hay que considerar, pues, que se va a hacer una obra civil en cuanto a construir una base, porque la mayoría de las conexiones en estos equipos se da por la parte baja del equipo. Entonces, sí se tiene que instalar en pues, en unas bases de cemento para que quede libre la parte inferior de nuestro BES. ¿Va? De todos modos, en los costos de los proyectos que les mostré, ya está incluida una parte para la obra civil, para el transformador, para el material eléctrico, para la ganancia, etcétera. Ahora, estos son de forma muy general y es una sugerencia en base a lo que nosotros hemos detectado en el mercado. Más sin en cambio, pues eso, cada equipo lo va a definir a su manera, ¿no? Gracias Carlos, a ti por participar en el evento. Bueno, pues son todas las preguntas que veo acá en el chat. No nos despedimos, no sin antes. Aquí tienen mi número de teléfono. Lo que estamos haciendo aquí en Kranich prácticamente es, si ustedes se están dedicando a la parte de interconexión, net metering, al aumentar al incluir este tipo de soluciones, pues, ¿qué hacemos? No solamente les ofrecemos un cero export o ahorros con los módulos fotovoltaicos, sino que ahora también podemos abatir otra parte del recibo que antes no podíamos hacerlo con módulos fotovoltaicos. Ampliamos nuestras soluciones que podemos ofrecer a, a los clientes, a nuestros clientes. Ahora, también si ustedes han instalado ya sistemas fotovoltaicos en este tipo de tarifas, pues es hora de hacer la llamada con el cliente para ofrecerles este tipo de soluciones y ir por ese 30%, 20% de ahorro que todavía se puede tener en el recibo eléctrico.
en el recibo de su cliente. ¿Vale? Pues eh, síganos, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Este webinar se va a subir en el canal. Denos un like en nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales para que estén atentos a todos los webinars o capacitaciones que tenemos. Salimos a las ciudades, hacemos capacitaciones presenciales con los fabricantes, hacemos capacitaciones en cuanto a cómo se hacen los diseños con sistemas de baterías, hacemos capacitaciones pues con los fabricantes de las características que se tienen. Entonces, aprovechen todo este material que tenemos para ustedes. Al final, si ustedes están mejor capacitados, tenemos mejores soluciones implementadas allá en el mercado y pues a todos nos va bien, tanto ustedes como nosotros, como los fabricantes. ¿Vale? Eh, Muchísimas gracias. Les dejo aquí el código QR para cualquier duda que se pudiera llegar a tener en el futuro, pues podamos resolverlas. Mi nombre es Oscar Reyes y estoy para apoyarles. Muchísimas gracias.